Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esta ocasión. Y como pueden ver en nuestro tema, vamos a hablar en este episodio sobre los templos y sus cambios o la evolución que estos han tenido a través de la historia. Y no solamente en recientes años, o con los mencionados cambios, de los cuales tal vez ya están al tanto, que se suscitaron en este recién iniciado año. Y también sería bueno mencionar que, a pesar de que puede ser un tema delicado para algunos, pues intentaremos en la medida que nos sea posible no entrar en detalles específicos que sabemos que algunos de ustedes consideran sagrados, si es que tenemos a algunos de ustedes escuchándonos del otro lado. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, este pasado o reciente 2 de enero, ya hace un par de días, se hizo un anuncio, prácticamente fue oficial por parte de la iglesia, en la cual se estaba anunciando que la investidura del templo, o tal vez no como investidura, sino que el ritual que se lleva a cabo del templo sufre ciertos cambios de vez en cuando, así como los profetas vean necesario, y que de igual manera estos podían seguir ocurriendo si así ellos lo veían acorde. Entonces se hizo mención un poco de esto en el comunicado oficial. No se dan obviamente detalles, no se entran en específicos, y solamente que por la calidad o la cuestión sagrada del tema no se entraría en más detalles. Entonces eso fue el comunicado inicial. Obviamente, al pasar a los días, pudimos ver con ya la experiencia de los miembros que empezaron a entrar en ellos, algunos de estos cambios que se hicieron a la sesión de la investidura, ya que recordemos que se hacen diferentes tipos de rituales dentro del templo. Y de igual manera no fueron cambios tan sustanciales como, por decir, en el año de 1990. Ahorita vamos a entrar en cuestiones de cronología, por así decirlo, pero sería bueno platicar de ellos un poco. Y en este caso, cuando tenemos una situación como esta en la que se hacen cambios, definitivamente tenemos a gente que puede estar de diferentes lados del argumento, como aquellos que obviamente ven esto como una revelación, porque así se entiende o así se anuncia y creen en ello. Y también tenemos del otro lado a las personas tal vez que no creen en ello y ven en lo mismo obviamente una falta, ¿no? a las palabras tal vez de José Smith en sus inicios. Entonces sería bueno entender que tenemos estos dos lados y pero de lo que sí estamos seguros, es que han habido cambios, o el templo ha tenido una cierta evolución desde sus inicios, y vamos a platicar un poco de eso entonces. Y solamente para hacer de nuevo hincapié en lo que acabo de mencionar, de tal vez estos dos aspectos del argumento, tal vez haya más posiciones definitivamente, pero creo que ambas son respetables, ¿no? El lado de la parte que cree o que no ve en ello ninguna falta y lo toma obviamente como revelación, entendiendo que cree en un profeta viviente y revelador, y que, tal cual lo menciona un artículo de Fe de la Iglesia, bueno, cambios o revelaciones pueden seguir viniendo en esta época, y definitivamente pues el templo no es tal vez la excepción en este punto de vista. Y en el otro tenemos a un grupo tal vez que no ve esto totalmente normal, o como el otro grupo lo ve, basado también en tomando en balanza que no solamente estos han sido los únicos cambios, tal vez para algunos de ustedes o muchos de nosotros,
en nuestra vida que tenemos o en nuestra experiencia de primera mano con el templo pueden ser los únicos cambios, pero estos han venido desde la época de José Smith y de Brigham Young. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, y también recordando que en algún punto cuando José Smith uh, empieza a inducir, o más bien a introducir lo que es las ceremonias del templo, o empezar a enseñarlas inclusive a los líderes en ese entonces, él también hace mención, ¿no?, de que en cierta forma se está trayendo de nuevo como parte de la restauración estas enseñanzas en su estado puro. Y cito a José cuando dice que no deben alterarse ni cambiarse las ordenanzas que fueron instituidas en los cielos antes de la fundación del mundo, en el sacerdocio para la salvación de los hombres. Entonces, tenemos estos dos lados del argumento. Entonces, repito, los dos son válidos. Vamos entonces a entrar un poco en detalle de qué es lo que sí sabemos que ha ocurrido como evolución de la enseñanza del templo. Y para aquellos tal vez que nos están escuchando que no tienen una noción muy profunda o en lo absoluto, en lo más mínimo, perdón, del templo, sabemos que estos son edificios especiales de parte de la iglesia, o que son de la iglesia, que no son necesariamente para llevar a cabo actividades dominicales o de fin de semana, o para ir un día en específico con toda la congregación como estamos acostumbrados con diferentes denominaciones, sino que son templos que, de acuerdo a la doctrina mormona, restituyen o restauran enseñanzas de los templos de la antigüedad, en las cuales se va y se practican ciertos rituales, enseñanzas, se aprende cierta doctrina que es exclusiva de los templos. Entre ellas tiene que ver el bautismo por los muertos, la investidura, entre otros detalles. Ahí también obviamente una de las mayores ordenanzas o ceremonias que puede recibir alguien que es miembro de la iglesia mormona es definitivamente casarse, ¿no? Casarse con su pareja, hombre y mujer, sellados por la eternidad, así como con su familia. Entonces, obviamente, este es uno de los puntos más grandes que puede recibir en el templo, si no es que el más grande para cualquier miembro que aspira a ello. Entonces, pero hay que tener en cuenta que estas enseñanzas para muchos no son accesibles, tal vez por distancia, por economía, por la preparación que debe tener uno para poder entrar ahí tal vez, o desafortunadamente por X o por Y no llega en su vida tal vez esta enseñanza, ¿no? Entonces, eso es un poco del contexto de lo que sucede con el templo. También lo hice mención en uno de los videos pasados. Y también lo que llama mi atención, que no solamente esto, hablaremos un poco de esto más adelante también, pero entre otras también ceremonias que se lleva a cabo dentro del mismo, hay algo que se le llama o se le conoce como la segunda unción, que eso también puede ser algo tal vez muy especial, o de un peso grande para quien lo recibe. No muchos lo reciben, tenemos solamente algunos registros de algunos. Es bien conocido, tal vez no para muchos, pero no es algo secreto que esta ceremonia también se lleve a cabo dentro de los templos para ciertas parejas que son determinadas por altos líderes de la iglesia, como puede ser dentro de la primera presidencia o de los 12 apóstoles, que son los grupos más altos dentro del liderazgo mormón. Entonces, dentro de este contexto, me gustaría entonces mencionar que obviamente tenemos este tema el día de hoy, dado que, como comentaba, el pasado 2 de enero, se hizo mención de estos cambios. Entonces, dado que por el carácter de los mismos no se habla, pero tenemos obviamente algunos de estos cambios mencionados por algunos miembros que ya pudieron pasar por la experiencia del templo con algunos de estos cambios. Y para mencionar algunos de ellos,
Empezando con el primero, que no es tanto un cambio, sino es una mención, que también se tiene registro o se tiene algunos testimonios de que ocurrió también con los cambios de principios de los 90s. Es que hay una pequeña mención por parte de la primera presidencia, en la cual se hace obviamente mención que a veces las ordenanzas o la investidura tiene que ser modificada, que viene por revelación y que en cierta forma no se debe de hablar de ello, o que ni inclusive se debe mencionar el mismo cambio. Entonces me imagino que esto solamente por un breve periodo de tiempo en lo que la membresía se acostumbra tal vez a algunos de estos ajustes de esta parte del templo. Y en segundo lugar, se hace mención de que hay una nueva película. Como parte dentro de la investidura dentro del templo, hay una parte visual en la cual se puede ver una película en la cual aprendes un poco sobre la creación y la caída de Adán y Eva, entre otras cuestiones. Para a lo mejor la mayoría de ustedes ya saben a lo que me refiero. Dentro de esta película, que al parecer es más corta, tiene menos acción, por así decirlo, que tiene imágenes, las cuales inclusive pueden ser modificadas, me imagino. Que hay voz obviamente junto con estas imágenes, música, como ya se sabe, y que es parte obviamente dentro de este nuevo cambio. Algunos de el siguiente cambio, más bien el número 3, sería, y sería bueno aclarar, perdón, que estos son los cambios mencionados que se saben hasta ahora. No desconozco si haya otros que tengan que ver tal vez con el sellamiento o con otras situaciones, pero al parecer estos tienen que ver meramente con la investidura del templo. El cambio número 3, o el punto número 3, sería esta cuestión de dentro de la drama del drama o de la historia dentro de la creación, en la cual tenemos a Elohim, que manda a Jehová y a Miguel a que vayan y cumplan con ciertas cuestiones y que regresen y reporten. Al parecer, gran parte de lo que pasaba en esta parte fue también eliminada. No sé hasta qué punto totalmente. Punto número 4 es que también Dios Padre no habla directamente o en su totalidad hacia Adán, sino habla a los dos al parecer de una manera más equitativa, por así decirlo. El punto número 5 tiene que ver con los convenios que se hacían de obediencia, que estos eran separados, obviamente había uno para los hombres y uno para las mujeres, se unificaron en uno solo, con nuevas palabras, un nuevo lenguaje. Entonces tenemos solamente uno solo para ambos, hombre y mujer. Y al parecer hay menciones de que por parte de algunos miembros de que este nuevo convenio o este nuevo lenguaje, hablando específicamente de este tópico, brinda consuelo, brinda paz y que puede ser inspirador. En el siguiente punto tenemos que lo que tiene que ver con la vestimenta, recordando tal vez el manto, el mandil, y esa parte de la vestimenta del templo al parecer ya no se utilizará, sino hasta la parte que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Entonces esto tal vez eliminando pues los cambios, ¿no?, de un lado al otro de la vestimenta, ¿no?, reduciendo también el tiempo. El siguiente punto, dentro de los textos que podemos ver en la película o en las imágenes, al parecer hay menciones de gracias por parte de las instrucciones. En el siguiente punto, al parecer la ley del evangelio también ya se le refiere de otra manera, algo así como una ley altísima, una ley mayor, por así decirlo. No tengo el término en español. El siguiente punto sería en cuanto a la ley de castidad, que también fue un poco modificada, siendo un poco más equitativa entre ambos, hombre y mujer. El siguiente punto tendría que ver con el final de lo que tiene que ser de la película,
en la cual vemos también comentarios directos de Adán y Eva hacia la audiencia o a los que estén presentes viendo la película, y terminando con la última palabra por parte de Eva. El siguiente punto sería que ya no hay el velo para la mujer. Desconozco si es en su totalidad o solamente para algunas partes, pero al parecer se redujo o se eliminó el velo de la mujer. Y todo esto lleva obviamente también todos estos puntos llevan a una reducción de aproximadamente 20 y tantos minutos del tiempo original o del tiempo anterior. Entonces, esto es un poco de lo que se conoce como los cambios que se hicieron para este año. Entonces, tomando en cuenta esto, tal vez para algunos no sean cambios tan sustanciales que ameriten tal vez una discusión, y se entiende, ¿no? Tal vez para ellos no. Y repito, regreso a la parte en la que tenemos diferentes argumentos dentro de ello. Pero para esto me gustaría entonces regresar un poco en la cronología para ver de qué manera tal vez la investidura del templo ha evolucionado o cómo llegó a ser lo que tenemos hoy en día, y entonces poner sobre la balanza qué tantos cambios han sufrido o si fue recibida de una manera que se clama directa de Dios hacia el profeta, porque no la tenemos tal vez en su misma calidad, ¿no? Sin cambios o alteraciones. Entonces, vamos a ir un poco a esta cronología, y para ello obviamente nos tenemos que regresar un poco en el tiempo al año de 1842, cuando en este año es cuando José Smith empieza a introducir o dar las instrucciones o administrar las primeras investiduras en Nabú. Y no hablo en el templo, porque recordemos que en ese tiempo el templo estaba en construcción. Este no fue dedicado, si no me equivoco, hasta 1846, obviamente después de la muerte de José Smith. Entonces, cuando él empieza a dar estas instrucciones, es fuera del templo. Me imagino, yo quiero pensar que empieza obviamente a enseñarla a los líderes, obviamente para que ellos reciban esta enseñanza definitivamente, y pueda ser obviamente de poco a poco irse conociendo entre los mismos para poder obviamente aplicarlas al resto de la membresía. En este tiempo entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de que el conocimiento que José Smith estaba dando tiene que ver con el lavamiento y la unción, el garment, que en ese entonces era un garment, era de una sola pieza que cubría desde las muñecas aproximadamente hasta los tobillos, prácticamente cubría todo tu cuerpo. Estamos hablando de que también se empezaban a hacer, o también estaba parte de lo que él estaba enseñando o pasando en conocimiento a los demás, tiene que ver con los signos y las señas y palabras que se conocen dentro del templo, los cuales obviamente tienen un paralelo masónico. Hay que tener también en cuenta que previo a esto, a estas enseñanzas, no llevaba mucho tiempo, sino es que fue en el último año, si no me equivoco, cuando José Smith y un gran número de los miembros varones de ese entonces de la iglesia se unieron a la masonería en ese entonces. No vamos a entrar ahorita tal vez en discusión de los motivos, pero es bueno saber ese entonces, ¿no? Entonces de aquí parte también en cierta forma tal vez las cuestiones o las críticas de que coincidentalmente cuando José Smith conoce la masonería, bueno, no mucho tiempo después, aproximadamente semanas o meses después, introduce lo que es este conocimiento dentro de la ceremonia del templo, o más bien de la ceremonia que se iba después a llevar a realizar dentro del templo. Entonces, hay que ponernos en situación en aproximadamente 1842. Posteriormente, y esto, un paréntesis, esto solamente era para los hombres. Posteriormente, no mucho tiempo después, se introdujo también lo que es el sellamiento o el matrimonio eterno, así como la segunda unción
y también las mujeres ya empiezan a recibir la investidura. Entonces no es sino hasta aproximadamente entre el 45 y el 46 que ya, obviamente ya con José Smith fallecido, recordemos entonces que esto fue lo que él estuvo dejando como información, como conocimiento, como instrucción de lo que posteriormente se convertiría en la ceremonia de investidura del templo. Entonces ahorita nos estamos enfocando justa meramente en esa ceremonia. No fue entonces sino hasta ya aproximadamente entre el 45 y el 46 que ya bajo el liderazgo de Brigham Young que se introdujo. Para este entonces ya se tenía el templo de Nabú. Entonces aquí ya podemos ver en Nabú una ceremonia un tanto más organizada, con el conocimiento y con las instrucciones que dejó José Smith, pero ahora también con la dramatización que se conoce de la creación, ¿no? Desde la creación, la caída de Adán y Eva, y lo que conocemos después del resto de la historia del templo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en estos primeros años, las primeras ceremonias se llevaban a cabo cambiando de cuartos. ¿Sí? Entonces había un cuarto para la creación, un cuarto para el jardín, un cuarto para el mundo celestial y así consecutivamente, ¿no? Hasta el celestial. Entonces esto conllevaba más tiempo, más preparación, entre otras cosas, ¿no? Entonces en ese tiempo los pioneros estaban conociendo o estaban desarrollando junto con los líderes definitivamente lo que era la ceremonia. No fue ya hasta aproximadamente 1877 cuando al parecer las primeras investiduras para los muertos empezaron a ser llevadas a cabo. Al principio eran por sí mismo, por las personas que iban a tomar sus propias investiduras. Entonces para este entonces también se tiene registro de el primer texto en el cual se conoce la investidura que fue a cabo, si no por Brigham Young, fue bajo su dirección para utilizarse en el templo de San George. Entonces vamos ahí aproximadamente en 1877. Ya en los finales de los 1800, 1892, 1893 se llevan a cabo las primeras alteraciones al lenguaje de la investidura. Entonces recordemos que estos pioneros también están aprendiendo sobre estos temas. Entonces, al parecer, las primeras modificaciones que se tienen, de las que se tiene registro, fueron en 1893. Esto, ya obviamente, ya teniendo un par de templos, pues se trataba de que hubiera una uniformidad, ¿no? En las enseñanzas o las instrucciones en todos los templos. Entonces, entramos ya en los 1900, entre 1904 y 1906. Ocurre algo algo un tanto curioso, que la sesión de investidura o estas ceremonias que se llevaban a cabo dentro de los templos ya empiezan a ser del escrutinio público, o empiezan ya a ser conocidas por parte del público que no era obviamente mormón. Y esto en gran manera, dado que en ese tiempo un personaje conocido como Reed Smoot fue elegido como senador en el gobierno estadounidense. Era una persona de carácter público o en la política que era miembro de la iglesia. Y bueno, recordemos no tan solo hace un par de años cuando Mitt Romney se postuló para ser presidente de Estados Unidos. Bueno, definitivamente también la iglesia, en ese momento la iglesia se convirtió obviamente en un tema muy común en redes y medios sociales, dado que era pues la religión de este personaje, ¿no? Entonces, regresando a los principios de 1905 aproximadamente, este personaje que es parte del gobierno y que es miembro de la iglesia, bueno, también esto contribuye a que se conozca un poco más de las ceremonias del templo.
y en particular, al parecer, lo que se conocía como un juramento de venganza, que era parte de las instrucciones del templo. Se hacía un juramento de venganza que tenía que ver con la muerte de José Smith. Entonces, eso también llamaba la atención de los no miembros, de por qué se hacían ese tipo de juramentos o este tipo de, de rituales, ¿no? Y que si eso afectaba, ¿no? A que una persona tuviera un, un, un rango público o que estuviera en la política y si esto no afectaba, ¿no? Entonces, toda esta parte de la que ya estamos hablando conlleva o nos lleva ya aproximadamente a entre 1920, en esta década de los 1920, también a hacer nuevas modificaciones ya bajo el liderazgo del presidente Herbert J. Grant, en los cuales estos cambios ya empiezan a incluir, definitivamente se elimina el juramento de venganza, se elimina un poco de las descripciones gráficas de las penalizaciones o castigos que conllevaban los signos y señas de la investidura, se reduce también en cierta forma, se cambiaba más lo que tiene que ver la vestimenta del templo, lo que tiene que ver con el manto, también se hacían más como cambios de lado. Entonces hubo por ahí un cambio de ese tipo, de un hombro a otro hombro, se redujeron y se descontinuó. Había dentro de la ordenanza un coro, o había música dentro de la misma, que tenía que ver con una parte específica del templo en la cual había un personaje que se le conocía como el predicador de Satanás o de Lucifer, por así decirlo, ¿no? Recordemos en esta parte en la que Satanás quiere entonces introducir o hace mención de la religión, y en ese momento, en ese tiempo, perdón, como parte de este momento de la sesión, había un personaje que representaba a las demás iglesias, ¿no? O tal vez inclusive a la iglesia católica, que tenía la vestimenta como un cura, como un sacerdote. Entonces, junto con este cura que también era parte dentro de la sesión, obviamente también había un cierto himno que se cantaba, que él mencionaba. Entonces, este personaje conllevaba también una dinámica dentro de la investidura. Entonces, se eliminó. Esta parte se eliminó porque también podía ser confusa, se podía prestar para que fuera tergiversado. No era muy bueno que tal vez se siguiera manejando esta parte, ¿no? Entonces, vámonos ya durante la misma década de los 1920, aproximadamente en 1923, la iglesia entonces ya aprueba un garment más corto. Recordemos que hasta 1923 todavía se usaba el garment en una sola pieza desde las muñecas hasta los tobillos. Entonces en 1923 se aprueba un garment todavía de una sola pieza, pero más corto. Al parecer ya llegaba aproximadamente hasta los hombros y hasta las rodillas. ¿Ok? Entonces estamos viendo más o menos un poco de la evolución de lo mismo y de los cambios que está teniendo la sesión que conocemos hoy en día. Entramos ya aproximadamente en 1945. También un dato sería importante tenerlo en cuenta, que se introduce, o más bien se ministra la investidura por primera vez en un lenguaje que no fuera en inglés, y este fue español, en el templo de Mesa, Arizona. En el 1945 se hace por primera vez la investidura en español, y la primera vez que se hace en un lenguaje que no fuera en inglés. Entonces llegamos a los 50, a la década de los 50, 1950. En esta década pasa algo que afecta a la investidura como la conocemos el día de hoy. En esta década se empiezan a utilizar las versiones filmadas de la investidura, o sea, lo que hoy en día conocemos como la película que se ve,
dentro del mismo se empieza a utilizar en la década de los 50 en un par de templos, ¿sí? Que era con diferentes, también con diferentes actores y en diferentes lenguajes. Entonces, en esta década se introduce ya esta parte visual más dinámica, por así decirlo, No es hasta los 60, en la siguiente década, que entonces ya se convierte como en el estándar, esta parte de la película, para presentar la investidura. Y obviamente ya se introduce de una manera más cinemática, por así decirlo, o con una mayor producción, en la cual ya se empiezan a ver los disfraces, los diferentes sets, la música, y esta misma filmación es traducida a diferentes idiomas. Entonces vemos también la evolución dentro de estas mismas películas a como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, que de hecho hay mención de que había o hubo fragmentos de películas como fantasía de Disney, en las que, bueno, si la has visto puedes ubicar los paralelos de cómo esta te puede funcionar para, bueno, para la recreación, ¿no?, de lo que se está viendo ahí adentro. Pero volvamos al punto de que ya se están llevando a cabo un estándar para enseñarlo a través de una película, y viéndolo desde el punto de vista práctico o como empresa inclusive, también esto implica un ahorro. Implica ser más prácticos, porque en vez de tener templos más grandes también, más cuartos, o tener una ceremonia más compleja, puedes tener en un solo cuarto toda la ceremonia con una sola filmación y el resto de partes de la dinámica, ¿no? Y bueno, seguimos en la década de los 1960. Ahora vámonos a la década de los 70 para hacerlo un poco más corto. En este tiempo se vuelven a hacer revisiones a la investidura, y al parecer hay también otras modificaciones que tienen que ver con el predicador de Lucifer, que hice mención hace rato. Entonces, la parte de la dinámica de este predicador también con el tiempo fue modificada de poco a poco, ¿no? Lo que decía o la dinámica en general fue modificada en algunos puntos de la misma. Dentro también de los 1970, el garment original de una sola pieza se maneja ya como opcional. Todavía hasta esa fecha, hasta los 1970, todavía se utilizaba dentro del templo. Entonces ya tenemos el garment más corto, pero el garment largo se utilizaba aún dentro del templo. En esta década ya se hace como algo opcional. Me imagino que ya a criterio del miembro. Todavía dentro de la década de las 70, ya al finalizar casi los 70, recordamos que se le otorga el sacerdocio a las personas de color, y esto obviamente hace que ya puedan ser parte de las investiduras del templo. Entonces no fue hay que tener en cuenta que no solamente se les dio el sacerdocio, sino que por fin ya podían también recibir las bendiciones del templo, como la investidura, como el matrimonio eterno. No fue hasta esta década en que todos los hijos de Dios podían recibir, sin importar su raza. Y bueno, de aquí nos vamos, de los 70 nos vamos hasta los 90, que esta es una de las décadas o de los puntos que tienen que ver con ese tema que es más mencionada. Entrando en 1990, se hicieron se hicieron los cambios o las modificaciones más sustanciales hasta ese
momento, ¿qué fue lo que se llevó a cabo? De entrada, se realizaron 2 películas nuevas que comúnmente para muchos de nosotros, estas 2 películas duraron por mucho tiempo hasta hace algunos años atrás. En 1990 entraron por primera vez esas 2 películas, si no me equivoco, una en 1990 y la otra en 1991. Obviamente ya con otros actores, con un escenario diferente, con una producción obviamente diferente. Y esta conllevaba obviamente también ciertas modificaciones dentro de la investidura en sí. ¿Cuáles eran algunas de estas modificaciones? En primera, dentro de los signos y señas que se hacen dentro del templo, estos conllevaban ciertas penalizaciones o castigos, por así decirlo, por revelarlos, como lo puede ser cortar la garganta, arrancar el corazón, abrir las entrañas. Entonces, estas cuestiones fueron eliminadas. Entonces, antes de seguir en esta parte de 1990, perdón, cabe mencionar que un año anterior, gran parte, si no es que todas estas modificaciones, se dieron también como consecuencia de una encuesta. Esto se sigue llevando a cabo. La iglesia encuesta a los miembros en sus experiencias en relación a todos los puntos de la experiencia de ser un miembro de la iglesia. Entonces, en ese tiempo, el templo era una experiencia muy que podía ser tal vez perturbadora para algunos, era algo nuevo, algo diferente a lo que veían en los servicios dominicales. Entonces, estas encuestas llevan también a estas modificaciones de 1990. Entonces, recapitulando, se hacen estas 2 nuevas películas con una mayor producción y se empiezan a eliminar lo que son los castigos o penalizaciones que ya mencioné. Se eliminaron lo que se conocen como los 5 puntos de la amistad, por así decirlo. En español no estoy seguro cómo mencionarlo. Pero eso también es parte de uno de los paralelos con la masonería, ¿no? Este punto se llevaba a cabo cuando ya se estaba frente al velo, en el cual, como parte de ello, entre las 2 personas que estaban de cada lado del mismo, tenían que tener 5 puntos de su cuerpo tocando, literalmente. Estos eran el pie, la rodilla, el pecho u hombro, la mano o brazo y también la cabeza. Mientras se dicen ciertas palabras. Entonces, esta parte al parecer era muy incómoda para las mujeres y bueno, también tenía un cierto paralelo masón y también fue eliminada esta parte. También unas ciertas sílabas o lenguaje o que era mencionado como lenguaje adámico también fueron eliminados. La parte en la que Lucifer hace mención o hacía mención del Papa y los sacerdotes como parte de lo que él iba a hacer para confundir a Adán y Eva y su posteridad es eliminada y se convierte solamente en sacerdotes. Se me olvida cuál es la palabra, de hecho. En solamente sacerdotes. Se hacía una mención del Papa. Entonces también fue eliminada esta parte. La mujer ya no hacía convenio directamente para obedecer la ley de su esposo. Eso es muy importante también. En este caso, la mujer con el hombre y el hombre hacía convenio con Dios. Se hicieron modificaciones también dentro del lenguaje de Eva, también un poco dentro del lenguaje de Adán. Había una parte en la que cuando se llegaba al velo se hacía como una recapitulación de todo lo que había pasado en la investidura, que en español se le podría traducir como la lectura del velo, por así decirlo. Esa también fue eliminada, como un resumen, por así decirlo. Cuando llegabas al velo se hacía un resumen de todo lo que ya habías pasado, si se te había olvidado. Lo recordaban desde que se iniciaba hasta que ya estabas en el velo. Y al parecer también algunas órdenes y lenguaje dentro de Dios que se utilizaba dentro también fue eliminado. Entonces, el conjunto de estos cambios en 1990 también fue sustancial.
para algunos. Con ello, al parecer, también hay registros de que miembros se alejaron de la iglesia, dejaron ya de asistir, eliminaron sus registros. Pero junto con ello también esos cambios para muchos, me imagino, brindaron cierto consuelo o alivio si es que no les gustaba o no encontraban la experiencia del templo tan enriquecedora o espiritual. Bueno, ahora podían regresar, ¿no? Era más fácil digerir esta cuestión y regresar, ¿no? Que al fin y al cabo lo que quería la iglesia es que los miembros asistieran al templo. Es una parte de la enseñanza básica, fundamental de la doctrina de la iglesia, ¿no? Que una vez que ya puedes entrar al templo, estés asistiendo constantemente para instrucción y demás cuestiones que muchos de ustedes ya estarán al tanto. Y bueno, de igual manera, eso fue en 1990, si no me equivoco. También en el 2005 también se hicieron algún par de cambios, de los que ahorita recuerdo y tengo por aquí a la mano. Es que antes, sería bueno aquí mencionar, antes de estos cambios del 2005, que en los inicios de las unciones y lavaciones o lavamientos, en los inicios cuando eran ungidos y lavados, no eran como ahora es. ¿Sí? Esta parte previo a la investidura, en la que pasas por ciertos cubículos, o yo me acuerdo que algo así fue, bueno, se hace una cierta oración en la cual se te unge o se te lava para cumplir con ciertas cosas físicas, espirituales, y solamente se te toca lo que es la frente, ¿no? Con una cierta sustancia. Entonces, al inicio de estas doctrinas desde José Smith y de Brigham Young, no era como lo conocemos ahora, era totalmente. Entonces, en una tina, la persona entraba totalmente, o sea, se lavaba completamente su cuerpo, o se ungía completamente su cuerpo, en aceite o en agua. A diferencia, ¿no? Que esto fue de poco a poco, obviamente, también evolucionando, porque pues tenía un carácter que hasta podía tener una connotación sexual, ¿no? O poder llevar, no sé, esto es un punto de vista personal. Entonces, esta parte fue también evolucionando de poco a poco. Y para el 2005, todavía para entonces, cuando entrabas a esta parte previa a la investidura que tiene que ver con la unción, todavía la gente entraba, antes de que pudieran utilizar el garment por primera vez, entraban solamente con una bata, por así decirlo, ¿no? A esta parte de la ceremonia, y quien oficiaba, en ese caso, o quien llevaba a cabo la ordenanza, ya sea el hombre o la mujer, pues tocaba, ¿no? Tocaba ciertas partes del cuerpo desnudo. Entonces no fue hasta el 2005 en que esto cambió, y previo de que llegues a este punto del templo, obviamente pues ya puedes utilizar tu garment encima de la bata, y la persona ya no toca ciertas partes de tu cuerpo, solamente toca tu frente. Entonces, esto fue en el 2005 aproximadamente cuando se hicieron estos cambios, de toda esta evolución de ungir y lavar a las personas, ¿no? Y bueno, entonces llegamos al 2019 y los cambios que ya mencioné al inicio de este episodio. Entonces, hay que tomar en cuenta que no solo se trata de los cambios recientes, que tal vez para algunos no importen, sean minúsculos, sean insignificativos. Tal vez mi cuestión personal u opinión personal es que sí tienen un cambio sustancial, pero cuando los ves a la luz del resto de los cambios, del resto de la evolución que ha tenido esta ceremonia, hay que ver entonces el contexto general desde el inicio. Y bien pareciera, repito, es mi opinión, que entonces es más bien el dios mormón el que se tiene que adaptar a la situación, al contexto, al momento, a la generación
que sea donde haya hecho los cambios para que tal vez no se vean tan raros, o sea, tan rara la actividad del templo, para que haya más aceptación, para que haya más, o para que haya menos descontento, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿No debería ser al revés? Si estas enseñanzas fueron desde el inicio dadas por revelación de la fuente primaria en su estado puro, ¿por qué tienen que pasar por ese proceso? Y no hablamos solamente de una evolución constante en la que digas se le va añadiendo más. Es una cuestión de edición y manipulación aquí y allá, se le ha quitado, se le ha recortado, se le ha agregado. Y bien, más bien pareciera que él se tiene que adaptar y no la sociedad o los miembros a lo que él dio desde el principio o desde el inicio. Y repito, a lo mejor entiendo que en el principio tengamos en cuenta que José Smith dejó esta enseñanza a la mitad prácticamente, o la dejó en pañales. Porque no creamos que desde que José Smith la instituyó, así es como estaba hoy. Hay que ver entonces que no para nada se parece lo que fue al principio a lo que tenemos hoy. Pero quiero entender que al principio a lo mejor estaban recibiendo apenas este conocimiento. Pero estamos hablando de que lo estaban recibiendo los profetas. Quiero pensar que no era el hombre que se le ocurría, ¿no? Desde el punto de vista creyente, que no era el hombre el que se le ocurría, ¿no? Y lo implementaba, sino que lo recibía de Dios. Pero al parecer entonces Dios se equivocó, no vio de antemano que iban a pasar muchas cosas después con sus hijos, que, que una parte de sus hijos, que por tener un color se le iban a negar ciertas bendiciones, pero después sí iban a poder entrar. Que una parte de sus hijos iban a practicar la poligamia, pero después se iba a negar y también iba a cambiar. Que una parte de sus hijos a lo mejor después se iba a quejar de cierto lenguaje sexista, misógino o de actividades dentro del templo, pero después entonces la iban a cambiar porque no se sentían de acuerdo y no estaban yendo al templo, porque después se iban a dar cuenta de los paralelos masónicos y bueno, entonces hay que cambiar ciertas partes de eso. No creo que haya sido gradual. No creo que haya sido una cuestión de primero leche y luego carne. Cabe y abre la posibilidad grande de que esto fue una invención del hombre. Como cualquier otra religión, un culto, una actividad en la cual con el tiempo se ha tenido que adaptar por cuestiones de imagen, por cuestiones de relaciones públicas, por cuestiones de contento y descontento, y por cuestiones de una empresa que tiene que cuidar sus bienes y sus ingresos. Bueno, eso es lo que pienso. Queda de ustedes. La invitación siempre es la misma, a que puedan investigarlo por su propia cuenta. No se queden solamente con lo que escuchan aquí, sino investiguen, lleguen a su propia conclusión. Gracias por escucharnos en un episodio más. Estaremos regresando la próxima semana. Y mi nombre es Hugo Dantes. Esto es Post Mormón MX, de acuerdo a estar en desacuerdo. Esperamos sus comentarios, mensajes, correos, lo que tengan al respecto de este tema u otros. Muchas gracias, nos vemos y escuchamos la próxima semana.